En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Abra su corazón y abra su alma, su mente, su espíritu. Coloque su discernimiento espiritual atento para oír la voz de Dios en esta tarde. Dios va a hablar a su vida, Dios va a hablar a su corazón. Dios va a bendecirte. Dios va a levantarte. Dios va a cambiar tu mente, tu alma, tu corazón. Él va a darte vida nueva, salvación y vida eterna. Dios nos va a hablar en esta tarde un mensaje titulado Reconociendo que solo Dios exalta. Le invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, capítulo 23, del versículo 1 al 2. 2 de Samuel, capítulo 23, del versículo 1 al 2. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, nombre precioso, nombre sin igual, sublime y glorioso. Gracias, Señor, porque usted nos permite estar aquí, Señor, en este lugar, para poder predicar el Evangelio, para predicar la palabra de Dios a todos los hermanos que están sintonizando la radio, a todos aquellos que están, Dios mío, con su radio encendida en esta señal. Usted los bendiga de una manera extraordinaria. Y qué más grande bendición que el poder oír la voz tuya, la voz de Dios, la voz de las Escrituras. Aleluya, santo es su nombre. Háblanos con poder, háblanos con autoridad. Padre mío, cambia nuestra vida, convierte nuestra alma al único Dios y al verdadero Dios. Tu palabra es perfecta que convierte el alma. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Aleluya, santo es su nombre. Háblanos, Señor, en la unción del Espíritu Santo, y nuestra vida nunca más sea igual después de oír este mensaje. Se lo pedimos y se lo clamamos, Señor, humillándome, Señor, que solamente soy un siervo inútil, que está aquí dispuesto a hablar de tus grandezas. Heme aquí, Señor, úsame a mí para predicar la palabra de Dios a Lota, Coronel, a Chile y a todo el mundo por la señal de internet. Te alabo, Padre eterno, por este gran honor y privilegio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Reconociendo que solo Dios exalta. David reconocía de dónde él había venido. Él había venido de una familia oscura, de una familia desconocida y de una condición humilde. Él era un simple pastor de ovejas. Al final de su vida, Dios lo usó de tal manera que antes de David morir, él dejó preparado a su hijo Salomón para la construcción del templo. Y dicen los teólogos que él donó oro, plata, piedras preciosas para la construcción del templo. Y él donó la cantidad equivalente a lo que sería hoy en día en nuestros tiempos, la cantidad de 100 millones de dólares. David empezó con una honda de cuero y 5 piedritas. Y con una sola le bastó para derrotar
a Goliat porque estaba bajo el respaldo de Jehová, Dios de los ejércitos. Pero él tenía 5 piedritas y una honda de cuero cuando comenzó. Y al final de su vida terminó donando para la construcción del templo de nuestro Señor un equivalente a $100 millones. El Señor lo bendijo de gran manera desde que Dios lo llamó y lo ungió hasta que él terminó su vida. Aquí está hablando en 2 de Samuel capítulo 23, las últimas palabras de David. Ya estaba muy anciano, ya estaba ya casi en cama por su edad, por ser un adulto mayor ya sin fuerzas, y él estaba hablando sus últimas palabras. La Biblia dice, estas son las palabras postreras, las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Él reconocía su principio. Él reconocía su familia humilde, de dónde había venido. Usted nunca debe olvidarse de dónde usted Dios lo levantó. Usted nunca debe olvidarse de dónde usted estaba y usted quién era. Nunca usted debe olvidarse de dónde usted lo rescató, de dónde Dios a usted lo tomó. Cuando usted, mis hermanos, quizás estaba en un lugar donde nada valía. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nunca usted pueda olvidarse de dónde usted Dios lo tomó y lo llamó. Mantenga usted siempre la humildad y la sencillez de corazón. Dios siempre le dijo a David, te saqué de detrás de la majada de las ovejas. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a David, tú no eras nadie cuando yo te hice el jefe de mi pueblo. Pero hoy en día hay hermanos y hermanas y predicadores y pastores y ministros que son muy orgullosos. Mucho orgullo, mucha altivez, mucha soberbia, mucha autoexaltación. Muchos ministros se han descarriado y han dejado su sencillez. La soberbia, el orgullo, la arrogancia ha penetrado en sus corazones. Tenga cuidado con eso, hermanos. De la misma manera que Dios te levantó, Él te derrumba. Oh sí, Él te derrumba. La palabra de Dios dice, dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto por Dios, el ungido del Dios de Jacob. Es Dios el que te levanta, es Dios el que te exalta, es Dios el que te llama al ministerio, es Dios el que te capacita, es Dios el que te envía, es Dios el que te suple y es Dios el que te respalda. Es Dios, el único Dios y el verdadero Dios, y sin Él nada podemos hacer. Jesús dijo, apartaos de mí, nada podéis hacer. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nunca piense usted que Dios te usa por lo que usted es o por las habilidades humanas, sus capacidades. No. Él te usa por pura gracia y por pura misericordia. Luego dice la Escritura, la palabra de Dios, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, ha hablado por mí. No dice, he hablado de mí mismo, he hablado de mí. No, el Espíritu de Dios ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Esa es la distinción de los verdaderos ministros de Dios, de aquellos que se exaltan a sí mismo. La palabra de Dios está en su lengua. En los verdaderos hombres de Dios, predicadores de Dios, ministros, siervos de Dios, la palabra de Dios está en su lengua. Para usted transmitir la palabra de Dios, es la palabra que viene de parte de Dios. Jesús mismo decía, las palabras que yo hablo, no las hablo por mí mismo. Hablo lo que el Padre me envió. El Padre testifica por mí. El Padre siempre ha estado conmigo. No hago las cosas por mí mismo. Jesús siempre daba el honor a su Padre, porque Él era humano, Él se hizo hombre y estaba bajo la autoridad de Dios.
de Dios el Padre, pero Él nunca dejó de ser Dios. Pero nosotros nunca debemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Nunca olvidarse de dónde Dios nos tomó. Y siempre brindarle honor y gloria solo a Él. David decía, porque grande es Jehová. Solo Él es grande. Aquí en la tierra no hay nadie grande. Uno es grande, Jehová, Dios de los ejércitos. David dijo, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Solo Él. Es un gran peligro eso en estos tiempos de los títulos, de la posición y del reconocimiento humano. Porque el diablo nos puede hacer creer que somos alguien importante y desviarnos de la humildad y de la dependencia en Dios. Interesante notar que la humildad es el principio de la posición del corazón, que siempre camina en el reconocimiento de dónde Dios te levantó, de dónde Dios te sacó y lo que Dios va a hacer contigo. Siempre la honra y la gloria es de Él. Ministros, hermanos, predicadores empezaron pequeños y humildes. Y hoy quizás tienen grandes iglesias, mega iglesias, pero todos tenemos y hemos empezado desde abajo alguna vez. Y a medida que el tiempo fue pasando, algunos se fueron descarriando despacio, porque el diablo va despacio trabajando en el corazón de la persona. Interesante lo que dice la Escritura. David, hijo de Isaí, él ya era un rey, ya estaba anciano, ya toda su familia quizá ya había fallecido ya muchos años. Pero él dice hijo de Isaí. Él pudo haber dicho David, el rey de Israel. Pero no. Él dice David, hijo de Isaí. Él está hablando de su origen. De dónde Dios lo sacó, de una familia humilde, una familia desconocida, una familia oscura que nadie conocía. Él dice David, hijo de Isaí, un simple pastor de ovejas. Y Dios nos llama incluso, ¿se ha fijado en la Escritura? Él nos llama a nosotros las ovejas de su prado. ¿Por qué nos dice ovejas a nosotros? Con todo el respeto, la oveja es el animal más bobo e indefenso. Dios pudiera habernos llamado león, águila, tigre. No, Él nos llamó ovejas. La oveja no puede estar sola. La oveja necesita de un rebaño, porque si está sola, viene el lobo y se la come, indefensa, no puede defenderse, no tiene una buena visión. La oveja necesita de un rebaño y necesita ser guiada por un pastor. Pero las ovejas son rebeldes, se descarrían. A veces el pastor tiene que quebrarle la patita para ponerla al hombro y regresarla al redil. Y Dios ya tiene muy claro, usted ya lo ha leído en las Escrituras, en los Salmos, que nosotros somos ovejas de su prado. Mientras nosotros, mis hermanos, conservemos la humildad, la sencillez, Dios nos llevará muy lejos para cumplir sus propósitos. Cuanto más Dios te levanta, más humilde usted tiene que caminar. Cuanto más Dios te usa, más honra y gloria Él debe recibir. Pero hoy, en estos tiempos, todo es el orgullo, la grandeza y los títulos. Chile está plagado de títulos. La iglesia chilena está plagada de títulos y usted sabe cuáles son. Todo el mundo quiere ser grande. Nadie quiere ser un simple hermano, un simple pastor, un simple evangelista, un simple misionero. Chile está lleno de jerarquías en la iglesia. Para Dios no existe jerarquías. Para Dios son ministros y punto. Siervo de Dios. Pablo decía, Pablo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Dios no tiene a alguien más y a alguien menos. Todos somos iguales delante de Dios. Somos siervos de Dios. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué somos? Siervos inútiles. Porque lo que debíamos hacer, hicimos.
Y cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a decir, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero nunca más seremos más que eso. No seremos perfectos, solo uno es perfecto, nuestro Dios. Aquí en el mundo somos siervos inútiles. Y cuando lleguemos al cielo, Él nos va a decir, siervo bueno, bueno y fiel. Incluso Isaías dice que nosotros somos nada, somos menos que nada, somos polvo, ceniza y olvido. Dios preparó a David, Dios preparó su personalidad, Dios miró su humildad. Recuerda que Dios dice en su palabra que David era conforme a su corazón, en su humildad, en su sencillez. Él era el menor de 8 hermanos. Todos los demás eran hombres jóvenes de guerra, jóvenes que estaban en la batalla, eran altos, musculosos, fuertes, con armaduras, usando armas. Y él estaba pastoreando las ovejas. Pero él también se enfrentaba a lobos, se enfrentaba a osos que venían a atacar a las ovejas. Dios preparó a David. Dios lo escogió, al menor de 8 hermanos, y lo ungió con el aceite como el rey de Israel. Pero Dios lo tuvo que preparar. Dios tiene que preparar el carácter de un hombre. Dios tiene que forjarlo. Dios tiene que trabajar en él como el alfarero forma el barro. Y Dios hizo pasar a David por 3 valles que usted y yo también vamos a pasar. Y si David no hubiese tenido esa humildad, no hubiera podido pasar y atravesar esos 3 valles. Los valles que pasaremos en nuestra vida, Dios los usa para hacernos madurar, para fortalecer nuestro carácter. Las pruebas, las luchas, las tribulaciones, las tentaciones, las enfermedades. David sabía muy bien quién él era. Él sabía muy bien de dónde Dios lo había sacado y la manera que Dios lo había usado. Él siempre conservó su humildad y su sencillez. Pero la soberbia y el orgullo hoy en día es como un globo que se infla y se hace grande, pero por dentro no tiene nada. Y luego viene Dios con su alfiler, lo revienta y no es más. Tantos hermanos y ministros hoy en día en su orgullo y altivez, que dicen tener una nueva unción, dicen ser apóstoles, dicen ser más que los demás, pero la Biblia dice que no existe nada nuevo. Lo que permanece es la unción que está en la palabra de Dios. Está el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ya no hay nada nuevo, es de Génesis al Apocalipsis, y todo lo que usted necesita está aquí en la palabra del Dios Todopoderoso. La unción del Espíritu Santo está aquí, escrita en esta palabra. Bendito sea su nombre. Predicadores empezaron a predicar de una forma, en humildad, y ahora están cambiando sus mensajes a una forma orgullosa. Pero si han cambiado sus mensajes y la forma, entonces Dios nunca los llamó a predicar su palabra y solo predican mentiras. Hoy en día muchos pastores y predicadores están cambiando el mensaje de la palabra de Dios por la palabra del hombre. No existe cambiar el mensaje. La sana doctrina es una sola. El mensaje de Dios es uno solo. El evangelio es uno solo. La palabra de Dios es una sola. El mensaje de Dios no se cambia, porque sus palabras permanecen para siempre. Aleluya, alabado sea su nombre. Alábalo, porque Él está aquí hablando a tu vida con poder y autoridad. La Escritura enseña que Dios hizo pasar a David por 3 valles. Primero, el valle de Ela, donde David peleó contra Goliat. Cuando David peleó con Goliat, él sabía que no iba a morir. Él tenía certeza y convicción que no iba a morir por 3 razones. Primero, él ya había sido ungido rey de Israel. Tenía alrededor, se dice los teólogos, unos 15 años. Y al tener la unción de rey, Dios estaba con él, Dios iba a pelear por él.
No permitiría que él muriera hasta que él cumpliera su propósito de que él se sentara en el trono. Él fue ungido a los 15 años y se sentó en el trono de Israel a los 30 años. Y obviamente Dios tenía que conservarlo con vida. Y David sabía que sería el futuro rey de Israel porque Dios lo había ungido con el aceite. El Goliat es todo aquello que nos quiere destruir. El Goliat es todo aquello que es nuestro enemigo. Él quiere conquistarte, él quiere esclavizarte, derrumbarte, destruirte. Él quiere enfermarte, él quiere matarte. Él quiere impedir que usted cumpla con la obra de Dios. Todos pasaremos por el valle de la lucha y de la prueba. Y solo con la ayuda y el respaldo de Dios podremos derrotar al enemigo. Derrotar toda sombra de pecado sobre nuestra vida. Viviendo en integridad y fidelidad a Dios y su palabra. El Señor respalda su nombre y su palabra por sobre todas las cosas y aquellos que viven en ella. Así como David, pasaremos por muchas cosas. David fue ungido como a los 15 años, yo le había dicho, y se sentó en el trono como rey a los 30 años. Y en ese periodo él vivió luchas, persecución, estuvo fugitivo, él fue traicionado, él fue perseguido por Saúl, lo intentó matar, los filisteos. Cuando era rey fue traicionado por su hijo Absalón, tuvo una hija que fue deshonrada, tuvo muchos problemas, él cayó en tentación, él cayó en pecado con Betsabé, él mandó a la batalla, a la primera parte de la batalla, a Urías para que él fuera muerto. Él pasó por muchas cosas en su vida. Y usted y yo a lo largo de la vida cristiana vamos a sufrir persecución, traiciones, críticas, envidia, celos, ser abandonados por hermanos de la fe. Pero nosotros estamos cubiertos por la gracia del Señor Jesucristo. Estamos llenos del Espíritu Santo. Y nada ni nadie nos podrá apartar y separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como David, mantenga la sencillez y la humildad. David estaba en la majada de las ovejas y Dios de ahí lo llamó, de donde él no valía nada. Él no era nadie, pero era el ungido del Dios Todopoderoso, conforme a su corazón y conforme a su propósito. Usted siempre tiene que saber que no es usted, no soy yo. Pablo decía, ya no vivo yo, ya no soy más yo, ahora Cristo vive en mí. Es la gracia de Dios, es el poder de Dios, es la unción de Dios, es la autoridad de Dios sobre tu vida y la mía. Es que Dios nos puede usar para su honra, su gloria y su alabanza. El segundo valle que tenemos que atravesar es el valle de lágrimas. Todos vamos a llorar en algún momento de nuestra vida cristiana. Todos pasaremos por el valle de lágrimas. Primera de Samuel, capítulo 30, del verso 1 al 4, habla de que en la tienda donde estaba David habían tomado cautiva a las mujeres, habían tomado cautivo a los hijos, a las hijas. Y dicen que todos lloraban y gemían, y David lloraba hasta no tener más fuerzas. Pero el verso 6 está la clave. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando usted esté llorando sin ya más tener fuerzas de llorar, usted venga y fortalézcase en el Dios de tu salvación. Si usted tiene que llorar en este camino, llore. Jesús lloró, Abraham lloró, Jacob lloró, José lloró, Isaac lloró, Job lloró. ¿Y cómo lloró Job? Jeremías lloró, él escribió las Lamentaciones. Pedro lloró amargamente por haber negado a Jesús. El apóstol Pablo lloró en la cárcel por haber sido abandonado. Y el propio Jesús lloró. Usted ha llorado delante de Dios diciéndole, Señor, necesito de tu ayuda. Señor, vengo a ti en arrepentimiento y fe.
necesito de tu ayuda. Usted ha llorado delante de Dios sin tener ya más fuerzas. Salmo 84, verso 6 dice, atravesando el valle de lágrimas. Usted y yo atravesaremos este valle, pero pueda usted caminar en él en humildad y en dependencia delante de Dios. Tercero, el valle que tuvo que pasar David es el valle de sombra y de muerte. Salmo 23, verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice, sombra de muerte. Muchas veces vamos por peligros, vamos atravesando por lugares, mis hermanos, peligrosos. Pero es una sombra. Una sombra no te puede tocar. Una sombra no te puede hacer nada, porque es una sombra. La sombra de una serpiente no te puede hacer daño, porque no te puede morder. La sombra de una enfermedad no te puede matar. La sombra de algo no te puede hacer nada. No temerás mal alguno. La muerte es solo una sombra. Nada nos puede hacer porque Cristo resucitó de la muerte por nosotros. Y Él nos ha dado esperanza viva. Él nos ha dado esperanza de vida eterna. Porque el Señor nos guardará de cualquier sombra y de cualquier peligro. Debemos pasar por estos tres valles en humildad, en sencillez, honestidad y dependencia delante de Dios. No olvidando de dónde Él nos ha sacado, de dónde Él nos ha levantado, de dónde Él nos ha librado. Aférrese a la palabra de Dios en esta tarde. Aférrese a esta palabra. Dios está hablando a tu corazón en esta hora. En esto se ve un verdadero hermano en Cristo, un verdadero predicador, un verdadero pastor en su humildad. Es en la unción que Dios ha derramado sobre su vida. Y como dice 2 de Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua.